Muchas gracias, Viviana. Espero que no haya inconvenientes en que ponga la grabación. Me gustaría mucho conservar registro pues, de lo que se diga. Eh, y pues, si alguien tiene inconveniente, mejor que nos diga también para saberlo, ¿no? ¿Alguien más que quiera presentarse, comentarnos desde dónde se conecta, qué motivación tiene, o si ha venido trabajando o haciendo algo en torno a la intervención con hombres, por ejemplo, o si es desde una inquietud personal, también es válido, desde experiencias de vida, que eso también sería importante compartirlo, ¿no? Bueno, hola, yo soy Natalia, me conecto de Medellín, no sé si me escuchan bien. Te escucho muy bien, Ah, Natalia. bueno. Bueno, no, Mauricio, pues bueno, hay dos como motivaciones iniciales y es em, en principio pues que la propuesta la hayas traído desde tu masculinidad y como la referencia que me dijo Vivi de tu libro, me interesó como mucho mirar desde ese lado, ¿cierto? Porque ahorita creo que hay también un exceso como de movimientos, no solo los feministas, sino también los de las nuevas masculinidades, y están tomando muchos caminos, y lo digo pues de ambos. Digamos que yo lo que hago hace ya como 6 años, bueno, no, o más tiempo, es acompañamiento a mujeres víctimas de violencias basadas en género, como con un énfasis en violencias sexuales también. Entonces, que son como las Claro. violencias más fuertes de la estructura patriarcal. Y hace más o menos 2 años vengo haciéndome cuestionamientos sobre los punitivismos también que rodean todo el tema, como en los temas de los castigos a ese nivel, pero también como desde el trabajo con las masculinidades, cómo trabajarlo desde otra raíz del asunto y de cómo también hay otras maneras cuando hay unas violencias que son tan sutiles que hay otras formas de inclusive poner en la mesa que hay una violencia y como nosotros los masculinos con las mujeres, pero es necesario como conocer al menos los contextos, así no vaya a ser yo la que haga las intervenciones con las masculinidades involucradas en los procesos, pero hace falta conocer y saber también, también ponernos en el lugar de escucharles a las masculinidades. Entonces, esa es la razón por la que me encuentro como acá, como darme el espacio también de comprenderlo. Muchas gracias, Natalia. Bien, ¿alguien más que nos quiera compartir algo de sus motivaciones, de su interés, o de pronto de la pregunta que planteé como para comenzar un poco rompiendo el hielo ayer por el chat, que me parece que nos puede ir dando también pues una idea de desde dónde estamos acercándonos a esta temática? Y es si los hombres consideran ustedes que nacemos siendo violentos o nos vamos formando y haciendo violentos. ¿Cómo es esto de la relación con la violencia? Lo digo porque yo vivo ahora en el campo, vivo en un municipio a hora y media de Bogotá, y lo que más me ha aterrado, me ha asombrado de ese contraste cultural es que aquí se asume que muchas cosas por naturaleza las debe realizar un hombre o las debe realizar una mujer. Entonces, una de las capacidades que se supone con las que nacemos los hombres, pues es la de la fuerza, ¿no? La fuerza física, la del trabajo, la del hacer, y pareciera que la violencia también como que es algo natural, ¿no? Mi pregunta es si es tan natural o es que lo hemos naturalizado. Entonces, si quieren comentar algo al respecto, mientras
empezamos ya a entrar en el tema, ¿no? Yo quisiera, frente a esa pregunta que haces, como compartir un sentir de este caso de la francesa Giselle Pelicot, tan movido en estos días. A mí personalmente me ha movilizado mucho, pues me ha hecho hacerme esta pregunta y es, ¿realmente hay algo roto en la psiquis masculina que se da un suceso como este y que la mayoría de los hombres que participan en ese suceso, bien porque no denunciaron habiéndolo conocido, bien porque participaron en una violación, primero sacan excusas muy absurdas como yo creí que ya sabía, y segundo, pues son hombres de nuestra cotidianidad, el papá, el hijo, el primo. Entonces, ese caso a mí me ha generado muchas preguntas, porque yo digo, ¿de verdad las mujeres entonces tenemos que cuidarnos de cualquier figura masculina? Es inquietante eso que planteas y bueno, pues ya podremos adelantarlo o discutirlo más adelante a profundidad, porque pues estos casos ponen en evidencia pues que si es una violencia o es un abuso o es un exceso de parte de los hombres que pone un poco contra la pared al género y que sí nos obliga a reconocer que independiente de nuestra identidad sexual, como hombres, sí tenemos un rol también en la sociedad, ¿no? Un rol que nos lleva a que nos relacionemos de cierta forma. Entonces, ese hecho de un colectivo de hombres, un grupo de hombres que violan sistemáticamente a una mujer durante años, pues, y más en un país como Francia, si hace pensar, aquí hay algo, ¿no? Hay algo que está detrás, que no es solamente los individuos, que no por ponerles una etiqueta, como sucede muchas veces en la opinión pública, de decir, ah, es que son unas bestias, sí, es que son unos degenerados, es que son unos delincuentes, son unos enfermos, pues se resuelve el problema, porque sí hay que empezar por lo menos a cuestionar qué tanta responsabilidad tenemos los hombres frente a esas prácticas, ¿no? Entonces, interesante, pues, como que por ahí se abra también la pregunta. Patricia o Viviana, ¿cómo están? Hola Mauricio, buenas noches y buenas noches a los ¿Cómo estás, presentes. Patricia? Bien, Cuéntanos, bien. cuéntanos de ti, de dónde te conectas. Yo creo que soy el único enterado y también qué te motiva a este tema. Ya nos conocemos, o nos conocemos en otra área de nuestras vidas. Nos cruzamos Así en es. el grupo de Acolcat. eh, Hace Acolcar es algún tiempo te hice bueno, un... un intento de asociación de pacientes, de personas que padecimos una patología que es cáncer de tiroides, para ilustrar a las Exactamente. otras compañeras. Sigue. Y Bueno, o sea, me llama mucho la atención precisamente que sea un hombre el que plantee este tema tan coyuntural, tan conocido y a la vez con tantas dudas y con tantas preguntas en mi mente y me toca mucho porque precisamente quisiera conocer más, aprender más, entender más y saber identificar de pronto realmente cuando una mujer está siendo víctima de un maltrato, ya sea físico o verbal. mm, y saber si de pronto de alguna otra forma yo puedo desde mi propia experiencia o de mi propia vida encontrar la forma de ayudar
a, a alguien que necesite precisamente ese auxilio. Hace poco, hay algo que me está dando vueltas en la cabeza y hace poco conocí a una nueva compañera de trabajo que llegó con el ojo morado a la oficina y yo de una vez dije, la golpearon y traté de indagarle y efectivamente logré sacarle que es una persona que está siendo maltratada física, verbalmente, psicológicamente por su pareja. Y, y no era solo el ojo el que tenía golpeado, estaba golpeada en la cabeza, estaba golpeada en diferentes partes del cuerpo. Y, y yo en estos momentos estoy sintiendo temor por ella, angustia, impotencia, la necesidad de querer ayudarle y no saber cómo, porque es una persona que según lo que yo capté, está totalmente entregada a la sumisión, a la creer que necesita a ese hombre para poder sobrevivir y sacar a sus dos hijos adelante que no son de este señor. Y me argumentó con respecto a todas las posibles opciones que yo le di para que tratara de alejarse, de evitar algo peor, y todo lo argumentó en base a la necesidad que tiene económica en estos momentos. Y pues uno ha conocido de casos como el que hablaba ahorita la compañera presente, casos que salen por televisión, casos que uno escucha de pronto de un vecino, de una vecina, de que este señor le pegó, pero yo siento que no había tenido como tan de cerca un caso tan real y me dio dolor y lloré con esa muchacha ese día y ella viene precisamente de allá de Cundinamarca. En su forma de ser es muy tranquila, muy pasiva, habla bajito y, y ahorita que hablabas de esos roles que has podido detectar en esa parte del país, yo decía, sí, pareciera que fuera así, que las mujeres tienen como un nivel de sumisión bastante alto y que los hombres son los que están todo el tiempo como al mando, al poder, a la cabeza, dando órdenes, agrediendo y yo estoy como asombrada, yo digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tiene? Y siento como temor de que algo le pueda pasar a esa muchacha. Ella dice que no, que si ella simplemente no molesta y no fastidia y no se vuelve cansona y que ella ya aprendió la lección y que ella no lo va a hacer más, entonces ya con eso él va a cambiar y que él ya le prometió que las cosas van a cambiar y que ya no la va a volver a golpear. Pero la verdad, yo le decía a otra compañera, ¿y si ese hombre le hace algo más? ¿Y si nosotros teníamos conocimiento de lo que estaba pasando y no hicimos nada y nos quedamos callados? ¿Y si le hace daño a sus hijos? Porque él no puede sentir amor por unos hijos que no son de él. Y si le hace daño a esa niña que es adolescente ya, que está entrando en la etapa de la adolescencia, porque ella en su ceguez, ella como que no alcanza a dimensionar lo que realmente puede pasar. Yo no sé si ese tipo sea un feminicida en potencia, no sé qué tantos alcances pueda tener y no sé si pueda llegar a mayores una próxima golpiza, pero la verdad la golpeó muy duro, muy fuerte. Y por eso estoy acá esta noche, porque una vez, o sea, de alguna u otra manera necesito como soltar eso, como escuchar otras experiencias, escuchar tu experiencia con respecto a este tema y de pronto recibir algún consejo. Yo siento que también he sido víctima de maltrato verbal por parte de mi última pareja. Nunca me había pasado y es muy fuerte, es muy feo, se siente feo que alguien
se descargue de esa manera con uno. Y yo digo, si yo me he sentido tan mal con un maltrato verbal, no me imagino a esa pobre muchacha con un maltrato físico. Se le ve en la cara, en los ojos, una tristeza, como una resignación y un dolor, y yo digo, tiene que ser muy fuerte, algo así, que la persona que uno siente amar, con la que uno desea compartir la vida, con la que uno desea, sueña, la que le prometió que nos vamos para allá y que usted se va conmigo y que allá vamos a hacer hogar y que yo la voy a cuidar y que yo la voy a ayudar y esa muchacha sola, tiene una historia de vida fuerte, sin familia aparentemente, sin nadie que la proteja, sin nadie que la ayude. Y creo que esa es como su parte débil y que este señor aprovecha. Fíjate, Entonces, Patricia, que esa es como eh, gracias parte de por la compartir motivación. esa motivación, esa experiencia tuya también, pues cercana y dolorosa y que sobre todo pues lleva también a preguntarse esto que tú has mencionado, ¿no? Cómo ayudar, cómo intervenir, qué hacer en estos casos. Y también lleva como a reconocer una problemática que quizás de manera muy silenciosa se está dando generalizada, se está dando de forma generalizada en la sociedad, ¿no? Eh, Casi que todos conocemos a alguien que ha vivido esa violencia, o todos conocemos de casos que cuando son más cercanos, entre más cercanos sean, sea la familia, o sea una compañera de trabajo, como el caso tuyo, alguien allegado, pues más sensibles se vuelven a entender, ¿no? La problemática y a preguntarse, ¿y por qué este hombre está ejerciendo esa violencia? ¿Y por qué esta persona, esta mujer, eh, no lo denuncia o no es capaz de reaccionar frente a él? Eh, y las respuestas pues son las que nos hemos venido encontrando, eh, pues, y que podemos decir que llevan a naturalizar muchas veces esas prácticas, a aceptarlas como, bueno, porque es mi condición de dependencia económica, porque tengo un rol de sumisión frente a él, porque creo que él va a cambiar, porque le tengo mucho afecto y no lo puedo dejar. Hay muchas razones, pero algo que sí pone también en evidencia una situación como esa es los hombres tienen conciencia de esa violencia. Los hombres saben que están ejerciendo violencia. Y bueno, pues ahí es donde quiero compartir un poco también lo que ha sido pues el trabajo que he venido haciendo en los últimos años, acercándome a los grupos de reflexión de hombres y escuchando un poco lo que tienen por decir. Eh, yo llego a este proceso de grupos de reflexión por una búsqueda personal también, que en algún momento, ya ahora lo puedo decir con tranquilidad, o por lo menos eh, sin remordimientos y más con responsabilidad, digamos. Eh, yo sentí que era docente, trabajaba en colegios privados en Bogotá, y sentí que en el rol que estaba desempeñando como docente, pues tenía muchas prebendas, muchos beneficios también de acercamiento hacia las estudiantes, hacia las compañeras. Y esto, pues en algún momento me cuestionó. Me di cuenta, claro, que era común que los hombres se beneficiaran de esa forma,
en todo colegio y en toda universidad, casi que es absolutamente normalizado que hay este tipo de prácticas de acoso, de abuso de la autoridad, del poder de parte de hombres mayores con mujeres más jóvenes generalmente. Y algún día yo sentí, estoy por hacer algo que va más allá de un límite personal y podría hacerlo. Aquí me dice que mi conexión es inestable, entonces es posible que se haya perdido algo. Quisiera confirmar si me están escuchando. ¿Escuchan? Sí, yo, claro, aunque ratico se la señal. Se perdió por un momento. Bueno, eh, quería simplemente manifestar que a estas reflexiones los hombres no llegamos a menos que hayamos tenido alguna vivencia, alguna situación, que generalmente es una situación límite, donde se pone de presente que se está pasando un punto donde ya no cuenta simplemente lo que yo creo que debo hacer, sino que funcionan algo como una serie de mandatos sociales que hemos venido interiorizando, ¿no? Me explico. Para cualquier hombre, en un espacio donde hay posibilidad de acceso a muchas mujeres, como es el entorno escolar o el entorno educativo, siempre hay un punto en el que yo puedo abusar, yo puedo ir más allá del límite, yo puedo meterme y seducir a una estudiante, yo puedo acercarme y tocarla, y estoy amparado en que, pues nada, es normal. Cuando yo pensé en esa época, esto no es normal, aquí hay algo que no está bien, por lo menos para mí no está bien. Entonces me di a la tarea de buscar dónde se venían trabajando estos temas. Me acerqué a grupos de nuevas masculinidades y pues lo que yo escuchaba era más bien como hablemos del bienestar nuestro y hablemos de que entre los hombres nos podemos unir y hacer deporte y buscar cómo nos damos recomendaciones antes como para ser más hombres, ¿no? Y yo no me sentí cómodo con esto. Yo dije, pues a mí no me interesa, sino más bien mirar qué es lo que hacemos los hombres que hace daño. Yo no sabía que eso eran violencias, no lo tenía tan claro. Simplemente me daba cuenta que las consecuencias no eran favorables, aunque para muchos pareciera como que esto es ser muy hombre, ¿no? Esto es demostrar que yo sí puedo más, sobre todo con mi grupo de amigos o mi grupo de compañeros. Entonces, en esa búsqueda, el año pasado, me encontré con un grupo que se llama Hombres por la Equidad de México, que viene trabajando hace ya más de 30 años con esta metodología de los grupos de reflexión para hombres. Y la metodología de grupos de reflexión, pues, está más enfocado a que los hombres empecemos por reconocer las violencias que ejercemos, que esas violencias a veces son casi que invisibles, ¿no? Eh, pueden ser cosas tan simples como, pues yo siempre que estoy de mal humor o que digamos que siento ira o siento rabia, molestia por alguna situación, pues puedo golpear la mesa, puedo hablar más fuerte y puedo
eh, incluso pegarle un empujón a mi pareja, por ejemplo. Estas son cosas que generalmente expresan los hombres. Y pareciera que ahí no está pasando ninguna forma de violencia, ¿no? Ahí estoy simplemente manifestando una emoción. Y puede haber el caso del hombre que dice, eh, no, simplemente yo la quiero mucho y por eso la celo y por eso vigilo cómo sale vestida y por eso le reviso el celular, por eso miro cómo se está relacionando con sus compañeros y le controlo el horario, pero eso no es violencia. Y si se dan cuenta, ahí hay como una escalada, ¿no? De acciones que generalmente en los hombres no está tan claro cuál es el límite, porque pues no lo aprendemos. No hay un espacio social en el que se nos diga, hasta aquí llega usted y aquí empiezan los derechos y este es el cuerpo de su pareja, pero no es el cuerpo suyo. Y lo que ella haga no es algo que usted puede determinar. Entonces, como que por primera vez los hombres en esos grupos empiezan a darse cuenta, "Ah, claro, es que eh, yo como hombre no tengo que dar explicaciones de lo que hago, yo puedo expresar libremente mis ideas, yo puedo andar con más tranquilidad por la calle porque no estoy con esos temores que generalmente las mujeres sí han vivido y sí conocen. Creo que toda mujer ha pasado por alguna situación de acoso, de asedio, ¿cierto? Por lo menos, perdón. Discúlpame. Entonces, eh, cuando ya se empieza ese proceso de reflexión y ya empezamos por lo menos a mirar esas violencias cotidianas en las parejas, en la forma de relacionarnos, incluso en los ambientes laborales, eh, pues los hombres ya empiezan como dijo Viviana al comienzo, a hacerse preguntas, ¿no? A decir, venga, pero aquí hay algo que no encaja muy bien. O hay algo que yo venía haciendo y que ahora me doy cuenta que hacía daño. Yo no era consciente de que esto hacía daño, ¿sí? No era consciente de que había un maltrato ahí hacia una persona o que estaba pasando por encima de sus derechos. Y fíjense que aunque estemos en este punto de hacernos esas preguntas, hoy precisamente que subió Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un periodista haciendo el análisis decía, pues fue el triunfo finalmente del machismo, entre otras cosas, ¿no? También de la xenofobia, del odio hacia los inmigrantes, también de el clasismo, también de el racismo, porque es la superioridad de los blancos norteamericanos y demás, pero también del machismo. Y fue una decisión de la sociedad, o sea, la sociedad acepta que un hombre que ha sido maltratante, que es conocido también como un abusador, que tiene procesos por estos hechos, puede dirigir una sociedad. Si eso pasa en una sociedad que se supone que vigila y defiende derechos y que es muy legalista, ¿no? En ese sentido, pues que no podría pasar en otros países como en los nuestros, como en Colombia, donde los derechos individuales, pues, que importan, y los derechos
de las mujeres, pues menos, pues, y los derechos de minorías, menos. Entonces sí es una problemática que no se detiene, que depende mucho de la reflexión y la conciencia para que empiece a cuestionarse y a cambiar. Bueno, no quiero extenderme demasiado en la palabra porque pues la idea es como que podamos también conversar del tema. Entonces, si en este momento quieren comentar algo, les ha venido alguna idea o algo de esto que se ha mencionado, ha llamado su atención, pues bien lo pueden compartir también. Mauricio, como Sí. con lo que tú estabas comentando, que incluso hay cosas como mucho más sutiles de las que tú dijiste, o sea, no es el golpe a la mesa, puede ser incluso Ujú. la mentira, el secretismo, esas cosas como de tener comportamientos paralelos, tú eres un encanto con la pareja, pero resulta que afuera, pues no sé, coqueteas. Son unas violencias como que están insertas en la estructura de lo que se configura como patriarcado, no se ve como violencias, em, como que la pareja pues, o sea, la pareja contigo es casi que una persona súper intachable, pues, pero resulta que es coqueto y llevan 15 años juntos y la pareja no sabe que hay coqueteos. Y pues no solo es ese tema, sino que eso se vuelve como un desconocimiento de quién es la persona con la que estoy porque se juega como el papel de la pareja perfecta dentro de la estructura amor romántico, pero afuera se juega el papel del macho alfa que sí violenta. em, a Correcto. través de la mentira, la infidelidad, el secreto, bueno, no sé, otras cosas que pueden estar ahí. También se me ocurre como un poco la invalidación emocional de la mujer, que de todas formas tenemos unos ciclos, unos ritmos, unas necesidades que van como a veces en un ritmo muy distinto al de los masculinos y cómo a veces invalidar nuestros sentires, nuestras sensaciones que a veces son tristezas, que están conectadas como con nuestros ciclos y cómo invalidar el asunto, como, ay, no, ya empezaste, ya te dio, ya estás en tu día. Y son cosas que no parecerían que son violencia, pues porque no te están diciendo nada feo, no te están insultando, no te están gritando. Y como el desconocer que tenemos unas formas diferentes. Entonces, claro, nuestras actitudes a veces de nuestra estructura cultural y creo que respondiéndote un poco tu pregunta, sí es muy cultural. Sí hay cosas culturales, eso no es genético, no es biológico, ni la sumisión ni la violencia. Y la violencia tiene que ver también con un mecanismo de ejercicio de poder. Entonces hay unas sutilezas en el poder como yo decido para dónde nos vamos de vacaciones y es para allá donde nos vamos. Ahí también hay una violencia, o sea, no hablamos juntos de qué vamos a hacer con el dinero. Entonces creo que son cosas muy estructurales de base que pues podríamos enumerar y que el de Ujú. dónde vienen casi siempre está relacionado con el masculino que ejerce poder sobre un femenino o un sujeto feminizado, porque este tipo de violencias también las vemos en relaciones entre mujeres es donde hay una relación de poder, no solo como el tema del hombre que nació hombre biológicamente siendo hombre, pero hay un rol cultural de lo masculino, o la subjetividad masculinizada. Bien, muy de acuerdo Gracias. contigo, Natalia, en esta precisión. Y me encanta que estás tocando el punto de inicio, digamos, de toda la crítica hacia el rol masculino que generalmente no se quiere asumir y es el poder. O sea, ese es el tema, ¿no? Cuando se toca el poder, ahí ya los hombres nos silenciamos o ya nos desmarcamos, ¿no? Como yo no entro en esa categoría, yo no hago esas cosas, ¿sí? Eh, Porque pues es parte también de esos mecanismos que hemos aprendido para lo único que nos interesa a los hombres. Y en esto quiero ser muy claro, que es así, no porque seamos malos, no se trata aquí de juicios morales, de bueno o malo, sino porque es que es la forma
en la que aprendimos que debíamos ser hombres. Entonces, todos tenemos una pequeña o gran cuota de poder y todos, el poder nunca habla de sí mismo. Eh, dice un, un estudioso de estos temas de las masculinidades. Entonces todos nos salimos siempre con la nuestra, ¿no? Gan- nos salimos ganadores, por decirlo de alguna forma, negando, mintiendo, ocultando, culpando al otro, señalando el error en el otro. ¿Sí? Esa es la actitud típica que todos podemos reconocer en los hombres. Y creo que ahí también viene la dificultad de reconocernos y de vernos de manera problemática. Porque cuando tú llegas a tu pareja y le dices, oye, mira, es que ahí estás ejerciendo poder, muy seguramente con la confianza del poder le da la vuelta a la situación, ¿no? Ah, ya vas a empezar. Ah, es que claro. Ah, es que sí. Y como siempre me estás criticando. Ta, 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 ta. Hay una incapacidad de verse de manera crítica y sobre todo de observar internamente qué es lo que está pasando, por qué estoy haciendo eso. Entonces, la reflexión muchas veces, o la intervención en los grupos de hombres, va orientada es para qué digo o para qué hago eso, qué es lo que estoy tratando de demostrar ahí. ¿Sí? A veces es simplemente un deseo de validar qué tan hombre soy. A veces es simplemente el reafirmarme frente a mi pareja en que yo sigo siendo el hombre y soy el que toma las decisiones, pero ni siquiera sé que lo estoy haciendo en ese momento. O sea, no soy, no es que esté loco, no es que sea un inconsciente, no es que no me esté dando cuenta, pero no veo dónde está el problema, porque aprendí que así era que debía actuar un hombre. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo tengo absolutamente normalizado como un patrón de conducta y no me lo cuestiono, lo sigo haciendo. Y a menos que sea un problema para mí, no veo por qué es un problema para mi pareja, o por qué es un problema para mis hijos, o por qué es un problema para otros. Y si es un problema para otros, pues no me afecta, porque hay una identidad ahí bastante egoísta, bastante centrada en el que debe ganar soy yo, el que debe mostrar la superioridad soy yo, el que debe decir la última palabra soy yo. Entonces, digamos que cambiar esa lógica, entrar en contradicción con esa lógica, es entrar en contradicción con toda una identidad formada durante años, entrenada de alguna manera para actuar de esa forma. Eh, un comentario machista común cuando se hablaba de las parejas y esto era, pero ¿cómo se dejó pillar, por ejemplo? ¿Sí? Frente a las infidelidades, frente a ocultar información, la agenda secreta que se supone debe tener todo hombre, ¿no? Oculte que sí tiene esos coqueteos, oculte que sí tiene esos acercamientos. Y el problema es que lo pillen, el problema es que lo vean. Mientras no lo pillen, no es problema, porque no hay ninguna conciencia de responsabilidad en el vínculo, en la relación. ¿Sí? El hombre no se asume como parte de una responsabilidad
frente a otros, como sí le pasa a la mujer, precisamente por una socialización muy distinta, ¿no? A las mujeres sí les enseñan o sí aprenden que parte de su identidad es el cuidado, la atención, el servicio hacia otros. En los hombres es solamente satisfaga sus necesidades. Y eso es un privilegio de poder. Quiero invitarlas a ver un fragmento cortico, es de 8 minutos, de una charla que dio precisamente Roberto Garda, que es el director de Hombres por la Equidad, con quien me formé en grupos de reflexión, donde aclara cómo es esto del poder en los hombres, por qué es tan importante. Porque muchas veces, sí, en los discursos de masculinidades se asume que lo importante es hablar de la salud mental masculina, de que sea buen papá, de que se cuide y vaya al médico, de que ayude con los oficios en la casa. Y resulta que un hombre puede hacer todo eso, pero seguir violentando, pero seguir maltratando, pero seguir siendo infiel, pero seguir golpeando cuando le llevan la contraria. Entonces, no hay una reflexión como sobre esa identidad y simplemente se convierte yo me asumo en un rol externo que parezca que sí he cambiado, que no me dé problemas, que no me estén dando cantaleta, por decirlo coloquialmente. Pero yo sigo en las mismas prácticas, yo sigo haciendo lo mismo que los otros hacen. Y por eso es que nos encontramos con hombres en posición de poder, con una fachada externa, como pasa ahora, por ejemplo, con muchos hombres que trabajan en derechos humanos, que son muy progresistas, que son muy de la igualdad de los géneros, pero que siguen siendo unos abusadores y que siguen, pues, aprovechando el beneficio de su poder. Entonces, si les parece, voy a pasar, son 8 minutos, 9 minutos de este video y comentamos. Un segundo, por favor. Oh, lo artístico. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Pues miren nada más a quién tengo aquí conmigo. Está Roberto Garda. ¿Desde dónde nos visitas, Roberto? Platícanos. Desde aquí de la ciudad de Querétaro, fíjense, aquí andamos. Muchas gracias por la invitación, estimada Claudia. Gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias, Roberto. Y pues bueno, él nos viene a hablar de un tema que es el pensamiento crítico para trabajar con los hombres. Y pues como siempre en Converso comenzamos con una frase. Hoy le toca a Eduardo Galeano, que nos dice: al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y pues con esto comenzamos y quiero presentar a Roberto Garda Salas. Él es economista y magíster en sociología por la Universidad Autónoma de México, máster en metodología de las ciencias sociales por el Instituto de los Altos Estudios Universitarios.
junto con Universidad Europea Miguel de Cervantes y doctorante en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos México, DF. Pionero de los estudios sobre masculinidades en Latinoamérica y con una vasta experiencia como especialista en estudios de género, masculinidad, violencia masculina y metodologías de intervención. Actualmente se desempeña como director de Hombres por la Equidad AC en México. En los años 90 creó junto con otros compañeros de CORIAC el programa de Hombres Renunciando a su Violencia. Posteriormente, a partir del 2005, en Hombres por la Equidad, los programas Caminando hacia la Equidad, programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja de la Secretaría de Salud de México, y en 2018 publicó el programa Nuevas Habilidades para los Hombres, que es el primer programa multinivel, multicompetente, con enfoque de género, que propone una visión decolonial, crítica e intersectorial para detener la violencia de los hombres. Todos estos programas han tenido un impacto amplio en Iberoamérica debido a que presentan una intervención fundamentada y sistematizada con hombres. Actualmente está desarrollando investigaciones sobre violencia masculina y propone una visión crítica de los estudios de género para los hombres. Pues él es Roberto Garda. Y Roberto, qué interesante toda esta visión, y creo que es importante hablar ahorita que leí tu semblanza. ¿Por qué tenemos tanto miedo a hablar del ejercicio de poder, de estas violencias de los hombres hacia las mujeres? ¿Qué nos Porque genera? yo creo, querida Claudia, ustedes habrán visto estas películas de El Señor de los Anillos, ¿no? Que realmente era el Señor del Anillo, porque nada más era un anillo, ¿no? Y todo el mundo se peleaba por el anillo, ¿no? Esa película para mí representa un poco el anillo en particular, representa el pleito que trae la cultura occidental con la cuestión del poder. Todo el mundo se pelea en Occidente, en el mundo que nos es más familiar, por el poder. El poder es como el nuevo Dios que todo mundo desea. Algunos lo quieren tener a través de bienes, de bienes materiales, el dinero, bienes inmobiliarios, algunos a través de influencia, a través de ahora ya estos medios de comunicación, a través de una narrativa atractiva, a veces verdadera y cierta, y a veces manipuladora, o a veces las dos cosas a la vez, o a veces con mentiras. El poder hay quienes lo quieren detentar con una determinada estética, sobre lo que se entiende por lo bello, lo bonito, lo artístico. Entonces, o el poder político, ¿no? Quienes quieren detentarlo a través de la violencia, a través de la guerra, a través del uso de armas. Entonces, de alguna manera hay una pedagogía en Occidente que nos dice, pero no nos dice, a pelear por el poder, a competir por el poder, a que debemos desear el poder. Pero digo que nos dice y no nos dice porque no es algo explícito. Hay una pedagogía hacia toda la sociedad de que todos debemos de tener cuotas de poder. En el capitalismo eso se ha fomentado, en el neoliberalismo se ha exacerbado, particularmente la manera de tener poder a través de la adquisición de riqueza y de bienes. Pero no es la única manera, hay más formas de tener poder, ¿no? O sea, está el poder del que no tiene mucho pero tiene sabiduría, el poder de quien no tiene mucho pero tiene belleza, el poder de quien no tiene mucho pero tiene influencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Occidente recientemente, justamente con todos los cuestionamientos de los movimientos sociales que han cuestionado el uso del poder que abusa, esto es, lo más frecuente es que quien tiene poder acaba abusando, quien tiene poder es poca la gente que lo comparte,
y que ayuda al bienestar para al tenerlo. Usualmente el poder te lleva a un mayor egoísmo, a un mayor clasismo, racismo, machismo, te lleva a conductas homofóbicas, racistas, te lleva a conductas opresivas. Entonces, nosotros en Hombres por la Equidad hemos construido un concepto que se llama epistemología de la opresión. Esto es, da miedo hablar del poder porque todo mundo nos peleamos por el poder. Da pena, vergüenza, es indebido decir que la gente queremos poder y porque no sabemos después qué hacer cuando lo tenemos, ¿no? Sí. O lo que acabamos haciendo es oprimiendo a otros, incluso a veces aunque no queramos, diciendo una palabra, un comentario, teniendo un gesto que acaba abusando de alguien. Entonces, en esta idea de, de una pedagogía no explícita del poder, hay un pacto. Y ese pacto consiste en el pacto de que el poder no habla de sí mismo. El poder siempre se va a negar. Si tienes poder, vas a decir que no, no tienes. Si quieres poder, si quieres poder, vas a decir que no lo quieres. Si ganas mucho, vas a decir que ganas poco. Si maltratas a tu pareja, vas a decir que no la maltratas. Si tienes conductas racistas, vas a decir que no es para tanto. Entonces, hay una lógica, y eso es parte de una epistemología de la opresión, en donde los abusos deben ser negados, deben ser silenciados. Entonces, cuando me haces el favor de preguntar, estimada Claudia, ¿por qué cuesta tanto trabajo o por qué no se reconoce el abuso de poder? Es porque hay un pacto. Esa es una estrategia del poder que mucha gente reproducimos a veces nos rebelamos contra esa estrategia y hablamos del poder y del abuso del poder, pero es una forma, es un dentro de la pedagogía, el poder no habla de sí mismo. Y hay otra característica del poder: si tú quieres hablar del poder, vas a vivir consecuencias. Entonces, por eso no cualquiera se atreve a hablar de los abusos del poder. Claro. Muy bien, pues bueno, un poquito en esa... Bueno, quisiera que comentáramos un poco qué le llamó la atención ahí de ese planteamiento, si hay alguna idea con la que resuenen eh, en la definición también de los hombres. Los hombres actuamos desde el poder, ejercemos abuso del poder. Quizás podemos decir que los hombres también ejercemos opresión. No sé, ese es un planteamiento que para muchos hombres, incluidos hombres que trabajan las nuevas masculinidades, los pone a hablar y los pone con miedo a hablar, ¿sí? Porque es reconocer que sí tenemos una cuota pequeña o grande de poder sobre mi pareja, sobre las personas que están en mi entorno, etcétera. Pero además que hay lo que Roberto llama un pacto, que es un pacto no acordado. Nunca los hombres nos reunimos y decimos, venga, de esto no vamos a hablar. Pero ¿por qué no hablamos? Porque hay unas consecuencias. Y esas consecuencias dan miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que las consecuencias son violentas, ¿eh? El solo hecho de trabajar sobre estos temas, por ejemplo, representa que los otros hombres, no los que vienen en procesos personales o en revisión de sus prácticas, sino los comunes, los amigos de toda la vida, corten la comunicación, se distancien,
Esto es un peligro, es una amenaza, o sea, es alguien que me va a cuestionar lo que yo vengo haciendo. Es alguien que se atreve a decir en voz alta que los hombres hacemos cosas que no deberíamos hacer. Eso es problemático. Entonces, por ahí puede venir también mucho de esto del silencio, del desmarcarse, del no querer involucrarse, y más cuando son hechos visibles, porque si es esa violencia sutil que mencionaba Natalia, esa violencia psicológica, que de pronto pues yo la puedo mantener bajo perfil, diríamos, solo con mi pareja, solo en las discusiones allá en privado, y nadie me va a decir nada. Pero cuando son otras violencias, entonces ahí sé que hay una reacción también que me puede responsabilizar. Así que lo que voy a hacer para no responsabilizarme es justificarme, o es decir que ella es la que me provoca, o es decir que lo hice porque todos los demás lo hacían. Fijémonos en este caso de Perico que mencionaba Viviana en Francia, donde las excusas de los hombres que participaron en esos abusos llegan al extremo del ridículo, de decir, pues como el marido me llevaba, pues yo pensé que era que estaban de acuerdo. Eh, Algún hombre decía, pues yo llegué allá y la verdad, yo no sentía ganas de abusar de esa señora que estaba ahí dormida, pero como ya había pagado, pues no me iba a echar para atrás. Ese tipo de cosas pues llevan también a pensar, hay una estructura, una idea de siempre debo mantener el control, debo estar siendo el que da la cara, ¿no? El que está poniendo el pecho de la brisa, porque soy hombre, y por eso no me voy a negar a hacer algo que yo veo que hacen los otros hombres, ni voy a dejar de hacerlo porque me digan que es que eso hace daño a las mujeres o que es que es un abuso, cuando yo veo que es absolutamente aceptado y normalizado. ¿Cómo les parece ese planteamiento, estimadas compañeras de reflexión? Si hubo algo que llamara su atención de esto, o es, como diríamos, llover sobre mojado, es algo que ya se ha dicho, pero que igual no significa nada. ¿Qué nos Pues yo comentan? quería, a mí algo que me llamó la atención, hola, Sí, que algo sí. que me llamó la atención fue como lo nombraba, de que es una epistemología de las pedagogías del poder, porque claro, tiene una explicación de lo que yo ahorita nombraba como raíz. Es una epistemología construida socialmente, académicamente, filosóficamente, de las pedagogías del poder. Existe, es real. Entonces, sí, hay un tejido raíz que termina eh, fomentando y fundamentando las estructuras. Entonces, claro, a veces esas estructuras se ven reflejadas en esas violencias visibles, em, pero otras veces están ahí, simplemente son parte, o sea, están en ese fundamento, entonces no las vemos, em, porque es una construcción filosófica. Entonces, inclusive, pues yo lo digo también como desde
situándome, y es que situándome incluso desde, pues reconociéndome como una mujer feminista, y bueno, y otro montón de reconocimientos, pero solo les comparto, bueno, me reconozco como una mujer feminista, sí, y aún así tengo esas epistemologías de las pedagogías del poder inmersas en mi ser, y yo también las ejerzo. Y en algunos lugares yo ejerzo el poder o espacios y he ejercido violencia. Claro, las veo ahora como violencias, pero por algún motivo era, era, estaba tan como tan en esa parte tan sutil que ni siquiera una misma entendía que ahí había una violencia. Entonces, claro, estar en un cuerpo femenino nos ha enseñado o nos enseñó que no podíamos salir de cuando se usaban las minifaldas hace como 30 años, que una niña no salía de minifalda porque pues tenía riesgos. Claro, eso no se vivenció en un cuerpo masculino. Pues pasar por un callejón oscuro para el cuerpo masculino no es lo mismo que para el cuerpo femenino. Entonces son cosas como que, claro, no las puedo percibir porque no tengo cómo percibirlas. Entonces, ¿qué recurso nos queda? Que fue lo que como me llamó la atención de ese enunciado desde lo crítico, y es nos queda desde el intelecto, comprender, para entender y para es que a mí no me, pues tengo amigas que me critican mucho pues mi postura también desde los feminismos, y me dicen que es que ellas nunca han vivido discriminación, que nunca han vivido desigualdad, que nunca han vivido violencia, que pues que eso no tiene como sentido uno ponerse con esas posturas tan radicales. Bueno, y no lo son porque pues tampoco se han dado el tiempo de escuchar mi postura, porque por eso le llamo feminismos. Pero entonces mira que ahí también está claro, como yo no lo he vivido, como yo he tenido un privilegio, como yo no he recibido violencia según no sé qué situaciones, es tal vez porque no las veo. Entonces creo que la reflexión, el recurso que nos queda es muy desde el intelecto, y por eso la sensibilización, al menos de poner en la mesa los temas, es un paso como supremamente relevante, pero pues podría también hacerse desde otros lugares, desde las corporalidades, también me parece súper interesante, pero sí son cosas como que yo ya desconozco, desde las vivencias del cuidado, como lo que tengo entendido, como que compartes en mi libro, que son otras vivencias que nos dejan ver. Entonces, no sé, como que me da mucha curiosidad seguir escuchando como los planteamientos, porque cómo verlo, y no solo para criticarlo desde ese lugar de pues de ser mujer, sino inclusive para comprender, porque a veces es cómo llegar a ellos para que nos comprendamos, o sea, cómo llegamos a ese diálogo, porque claro, yo tampoco tengo la vivencia masculina y no sabría entonces cómo realmente no me estoy sabiendo comunicar. Entonces, bueno, hay varios pensamientos. Gracias, Natalia. Hay algo que me llama la atención de lo que mencionas y lo quiero retomar haciendo una pregunta un poco capciosa, una pregunta que no tiene respuesta, una pregunta de estas retóricas, pero que me la he hecho en este proceso de trabajo como hombre frente a mi identidad, y es, los hombres vemos que hacemos parte de esa estructura o no lo queremos ver. ¿Sí? Y quizás si nos vamos a las reacciones, a, a cómo los hombres, por ejemplo, frente al feminismo, pues sencillamente pueden tener una postura de, o sea, patriarcado, eso, eso no existe. Eh, Violencia, yo no soy violento, y demuéstrenme lo contrario. Y frente a los mismos hechos de violencia, se puede tener toda una argumentación diciendo, pero muestre las pruebas, pero usted sí hizo lo que se supone que debe hacer para prevenirla, usted no sería más bien que estaba también como provocándola. Pues entonces hay toda una serie
de argumentos construidos y muy bien armados que llevan a que muchas veces ni siquiera quepa la duda, ¿sí? Esa duda de esto es violencia o no es violencia, porque es tan, digamos que mm, bien pensado, bien diseñado, ¿no? El sistema de opresión, porque los sistemas de opresión funcionan, que llevan a que quienes ejercen la opresión, quienes ejercen ese control, que en este caso somos los hombres, no veamos ni siquiera muchas veces qué es lo que estamos controlando o sometiendo, oprimiendo. ¿M? No vemos esas acciones porque es más fácil negarlas o más fácil evitarlas. Y el sentirnos cuestionados, como lo hace el feminismo, que lo pone en evidencia, lo señala, pues crea es una reacción de defensa, una reacción desde el miedo, una reacción desde, si yo aquí no me callo, si yo niego, es posible que me salve, es posible que no me acusen, es posible que no me vayan a hacer scratch, es posible que nunca se vaya a sospechar de lo que yo he venido haciendo. Así de simple, ¿no? Entonces, es bien complejo y por eso mm, llama la atención también en esta reflexión de Roberto, que él habla de, hay unas paradojas, hay unas contradicciones que también hacen parte de esa definición, ¿sí? Porque no es que los hombres realmente, digamos, vamos a hacer un pacto de silencio o vamos a ponernos todos. Habrá los que sí, pero en general no hay esos acuerdos. Sin embargo, sí hay una obediencia ciega, inconsciente, a veces ingenua, pero a veces también perversa a ciertos mandatos que no cuestionamos, que no queremos ver, que no preferimos simplemente evitar, ¿no? ¿Mm? ¿Quieren comentar algo más? Eh, ¿Alguna otra idea que haya venido a partir de ese planteamiento inicial? ¿O quieren que veamos la otra parte, que ya es propiamente sobre las violencias? Hay otros minutos adicionales de las violencias de los hombres hacia las mujeres, específicamente. Si Creo, te soy sincera, hay muchos en estos momentos planteamientos, ideas y preguntas que surgen con respecto a todo a lo que han expuesto, el video que compartiste. Yo creería que hombres machistas están muy convencidos de que actúan correctamente ujú, y por eso nunca nos validan. Machismo es como igual a, a creerse perfecto. Entonces, ellos en uno nunca ven nada bueno. Todo el tiempo ellos están como en competencia con uno, ¿cierto? O sea, si vas a hacer un deporte, compiten y les molestas y si de pronto les vas ganando, eh, si haces algo bueno, nunca te felicitan, nunca te lo reconocen, les cuesta mucho trabajo y viven en ese son todo el tiempo de estar como en competencia con uno y, y los argumentos son
Hay una palabra ahorita que la mencionaban y la tengo muy presente porque me la repitieron mucho últimamente y es que usted es feminista, es que usted es una feminista empoderada, altiva, soberbia, que no, que quiere tener al lado un hombre que sea un títere, un muñeco, y esa palabra feminista, feminista, para ellos representa eh, como una mala mujer, como una mujer que no debiera existir. Y yo, y yo he estado tratando de leer al respecto definiciones, conceptos y buscando como la razón de ser de todo eso. Pero de verdad que hay mucho tema por revisar, por conocer. Y yo te digo una cosa, Mauricio, es cierto que el silencio es en estos momentos lo que hace, la marca la diferencia. Y yo creería que no sé qué, qué tanto porcentaje hay de hombres que se atreven a abrir estos espacios. Y sé que cuando hablabas de que hay de pronto ese rechazo por parte de un grupo de amigos cercanos, conocidos, de pronto ese es un riesgo que corres porque te atreves a tocar un tema que muy posiblemente para el género masculino no esté bien visto, porque es indagar, buscar, de pronto juzgar, criticar, lo ven así, ¿no? De esa manera. Entonces, para ellos, me imagino que no es fácil y no es correcto que un hombre, que una persona de su mismo género, esté en esa posición. Pero para nosotros como mujeres, sí es muy valioso y sí es muy importante que hayan ese tipo de personas como tú que se atrevan a mostrar lo que está pasando y de alguna otra manera ayudar, aportar positivamente en esta sociedad que tanto necesita de cambios a nivel estructural. Yo tengo varias preguntas, pero sé que vamos a continuar con el tema, pero tengo De una eso se pregunta trata, sí, como que de me asalta. irla Hay de resolviendo. pronto, hay en Sí. ese machismo y es algo que he estado pensando y me ha estado dando vueltas en la cabeza y es, detrás de ese machismo hay una homosexualidad escondida que no se quiere aceptar. Hay muchas ideas, Patricia, que cuando uno se mete en estos temas, las va aclarando, ¿sí? Eh, pero fíjate que en la perspectiva de los hombres, todo es lo mismo. Es como siempre la confusión la que prima, la que se impone. Entonces, sí, para los hombres, tú les preguntas, porque además en esto quiero ser muy enfático, muy claro. Si se dan cuenta, los hombres tenemos una teoría personal para cada cosa, ¿sí? O sea, somos muy racionales, ¿no? Muy del discurso, muy de hablar. Eh, pero cuando se trata del género, esto es como un tema tabú, como, o sea, usted me está poniendo a hablar a mí de mi identidad como hombre, de mi género, eso no se toca. Eso es algo que parece que es difícil de nombrar y sobre todo que me está poniendo en cuestionamiento incluso mi orientación sexual, ¿sí? Ese tipo de confusiones existen en el común, digamos, en la cabeza de los hombres. No, sabemos que no es lo mismo identidad sexual, yo nazco niño o nazco niña y tengo una identidad con mi sexo, ¿sí? Por eso me pueden poner el nombre. ¿Qué orientación sexual? Que eso es algo muy distinto, eso viene mucho más adelante en la vida. Es cuando yo decido si me gustan los hombres, me gustan las mujeres o cómo me voy a relacionar. Tiene que ver más con el relacionar.
Pero como el machismo, que es una práctica cultural, es algo aprendido por imitación, por observación de otros hombres, por relacionarse en grupos, etcétera, lleva a que los hombres terminen pensando, eh, el que hable de esto, el que se preocupe por esto, eh, pues primero está haciendo algo indebido. No sabemos por qué es indebido, pero es algo que no podemos permitir. Y segundo, hay que bajarlo de nivel, ¿sí? Hay que volver a subordinarlo, porque esa es la dinámica de los hombres. Si yo veo a alguien como igual, mm, le estoy dando la posibilidad de que me diga cosas, le estoy dando la posibilidad de que eh, pues me vea como un igual. Pero si yo lo subordino, si yo le impongo, pues entonces ya puedo decir más yo que esa persona. Entonces, subordinar, ¿qué es? Más adelante lo vamos a ver. Los hombres aprendemos rápido. El gran temor es que nos digan que somos femeninos, porque ser mujer es, o sea, ser hombre es no ser mujer, en primer lugar. Estoy hablando de manera muy general, ¿no? Y en segundo lugar, lo que está más abajo de esa escala es ser homosexual. Entonces, si a mí me van a hablar de género, es porque me están homosexualizando estas mujeres, porque están creyendo que es que yo no soy lo suficientemente hombre. Esa es la idea, así de básica. Cuando las mujeres dicen es que los hombres son muy básicos, tienen toda la razón. Somos muy básicos, porque no tenemos sino un mecanismo, que es este mecanismo del que nos hablaban en el video al comienzo, de poder y de opresión, siempre para relacionarnos. Por eso no sabemos relacionarnos. Por eso entramos a las parejas con la actitud de yo aquí voy a dominar. Y puede que no sea simplemente la actitud de imponer, sino me voy a salir con la mía. Le voy a hacer creer que sí, que yo la quiero, pero a la primera oportunidad yo me vuelo y yo también echo mis canas al aire. Y ese tipo de prácticas son lo que se llama machismo, ¿sí? Machismo no es otra cosa que la idea de ser hombre es estar en un nivel superior a cualquier otro género, sobre todo al género femenino. Esa idea la tenemos todos en la sociedad, hombres y mujeres, ¿sí? No se necesita nacer hombre para ser machista. Es simplemente un rol cultural con el que crecemos y con el que nos vamos relacionando. Pero lo que sí podemos es en algún momento de la vida darnos cuenta de que ahí hay algo que no va con nuestras escala de valores, que pues, no nos lleva a sentirnos bien discriminando a otros o, como sucede también en la relación entre mujeres, creando rivalidades, ¿sí? Eh, Sino que yo prefiero más bien relacionarme viendo en igualdad a las personas como seres humanos. Pero esa consideración no la tiene todo el mundo. Y cada vez hay más evidencias, ¿no? De que la consideración tiende a ser voy a ver cómo yo impongo mi poder, cómo yo le hago sentir a los otros que yo soy el que se está aquí beneficiando, yo soy el que está ganando, yo soy el más vivo, yo soy el más hábil, yo soy el más fuerte, yo soy... ¿sí? Entonces ahí entiendo también, Patricia, esa idea que tú reconoces de que siempre hay como una competencia
y un afán de superioridad, ¿sí? Porque no tenemos otra forma, no hay otro mecanismo, no conocemos todavía. Y hasta ahora, gracias generosamente a precisamente al feminismo y a lo que han conseguido las mujeres cuando han reclamado sus derechos, cuando han ganado espacios sociales, nos hemos dado cuenta que esos beneficios no son solamente para las mujeres, para toda la sociedad, y que ganamos también los hombres, pero eso es lo que no vemos cuando nos libramos de esas obligaciones de ser de cierta forma, de esa obligación de ganar a todo costa, de esa obligación de ser el que lleva la carga más pesada, ¿sí? Ahí hay algo que nos beneficia también, nos libera de la obligación, para muchos es así, de tener que estar cuidando, vigilando, celando a una persona y volviéndola el centro de nuestra vida, sin ser capaces nosotros de asumir responsabilidad con nuestra propia vida. Y esa es la mayoría de los hombres, que se asumen y se relacionan de esa forma. Bueno, yo no me quiero seguir extendiendo porque es que a mí me dan cuerda y después no paro. Y me interesa mucho más es ustedes también, pues que cómo perciben esto, cómo lo ven. Porque cuando yo llegué a estos temas, a mí me sorprendía era por qué no se habla de esto, porque no se puede hacer conversación de estos temas. Fíjense que en lo poco que hemos avanzado, sí nos hemos dado cuenta que, claro, es que hay unos riesgos, hay unos temores, conscientes o inconscientes, que uno sabe que el poner estos temas sobre la mesa es poner en evidencia unos juegos de poder. ¿No? Viviana, has estado muy callada, pero yo sé que podrías también compartirnos alguna impresión en este punto. ¿Quieres? ¿O seguimos aquí ya con la última parte? Bueno, voy a poner, si me permiten, entonces la parte final del video y ya ahí cerramos pues esta primera reflexión pues sobre eh, el rol, digamos, de poder de los hombres hasta este punto. A ver. Perdí ahora el video. Allá. Síntesis que nos haces de lo que sería el ejercicio del poder y que creo que es muy impresionante el ver cómo esto viene influyendo fuertemente en estos vínculos que podemos mostrar en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Donde ejercemos precisamente este poder. ¿Por qué la violencia sistemática contra las mujeres sigue creciendo entonces? Si se supone que estamos trabajando en círculos de hombres, en esta concientización, en que ya a lo mejor dejemos de silenciar esos abusos. ¿Por qué sigue creciendo la violencia hacia las mujeres, contra las mujeres? Bueno, en general, no nada más crece la violencia hacia las mujeres, está creciendo la desigualdad en todos los sentidos en la sociedad contemporánea. La desigualdad de clase, se concentra más la riqueza en un grupo que en otro, están creciendo
odios y y la violencia homofóbica contra la población de la comunidad LGTBI más. Está creciendo la violencia hacia los adolescentes, hacia las adolescentes y las jóvenes, hacia los adultos mayores, hacia las adultas mayores, hacia las poblaciones indígenas de parte del crimen organizado, por ejemplo, pero también de parte del Estado. Entonces tenemos, y hacia las mujeres, por supuesto, están creciendo los feminicidios y este Estado se ha visto impotente frente al crecimiento de la violencia hacia las mujeres, pero ha decidido prácticamente no hacer nada. No nada más es una impotencia que la hay, sino que también hay una decisión de no hacer nada de parte de compañeras y de compañeros en el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, en general, la violencia está creciendo en todos estos ámbitos, particularmente la violencia de género, desde nuestro punto de vista, porque hay un grupo social, hay grupos sociales que están acumulando mucho poder. Y es paradójico, estimada Claudia, cuando tienes más poder, más cobarde y más miedoso te vuelves. Más lo quieres retener. Más usas la mentira para que no te quiten el poder. Cuando tienes mucho poder, quieres más poder. Y entonces la manera en que puedes garantizar que no te quiten el poder es exterminando o manteniendo un control severo sobre los otros grupos sociales que podrían cuestionar tu poder, la manera en que lo ejerces, y que podrían en un momento dado quitártelo. Entonces, yo creo que la violencia hacia las mujeres, hablando de la violencia de género y de la violencia hacia las mujeres en particular, ha crecido por dos cosas. Primero, de parte de los hombres, ha habido una crisis muy profunda de todo lo que detentaba al patriarcado. Eso no significa que el patriarcado esté cayendo, el patriarcado sigue vigoroso, pero una parte ya está en crisis. Esa crisis patriarcal ha sido en parte económica. Esta acumulación de la riqueza ha descobijado a muchos grupos de hombres que miran con recelo el caer en pobreza, el seguir pobres, el ver una mayor precariedad en su vida, trabajando más y viviendo menos, una feminización de la clase trabajadora y de la clase media de los hombres en general, y una depauperización. Entonces, esa sería una explicación muy economicista, y es real. No quiero dar una idea causística, porque hay crisis económica, hay crisis de la masculinidad, hay crisis de los hombres porque hay una crisis económica, pero no solamente por eso. Hay una crisis de los hombres porque a nivel político afortunadamente se ha avanzado en una cultura política democrática. O sea, qué triste, en lo económico se ha retrocedido, pero en lo político se ha avanzado, ¿no? Qué contradictorio, pero así son los cambios sociales. Tenemos una cultura política que cuestiona las formas del autoritarismo, que pugna por un ejercicio democrático del poder, o sea, que pugna por hacer visible el poder, por hacerlo transparente, la rendición de cuentas, que pugna por una mayor participación en el ejercicio del poder, y eso ha pegado tanto a nivel íntimo para los hombres como a nivel institucional y en los estados nacionales. Los estados nacionales autoritarios ya no son bien vistos, así como un jefe de familia en un hogar ya no es bien visto cuando ejerce el poder de manera patriarcal con sus hijos. O sea, ya como decía Mafalda, en esta casa vivimos en una democracia, ¿no? Cuando le dicen, está tu papá, el jefe de familia, en esta casa vivimos en una democracia. Hay esa tendencia. Entonces, además de lo económico, ha habido esta cultura del poder democrática que está empujando a una cultura autoritaria. Y además, algo que les ha pegado a los hombres ha sido el avance y el empoderamiento de las mujeres. Muchos hombres lo hemos visto bien, lo hemos incluso apoyado,
lo comprendemos, pero hay muchos hombres que no, que tienen esta concepción dicotómica de que si ellas avanzan, nosotros perdemos. Recuerdo datos así muy, muy en general, no datos, sino algunas estadísticas en economía de el crecimiento en las famosas empresas estas de donde se contrataba mano de obra de las mujeres en la frontera de México. Y si recordamos fue en a principios de este siglo, cuando empezaron los feminicidios en Ciudad Juárez, y una de las líneas entre crimen organizado, violencia del Estado, etcétera, era que los feminicidios también ocurrían por hombres muy enojados con mujeres trabajadoras de las maquilas. Y eso incluso en Tizayuca, yo me acuerdo cuando una vez en un diplomado que hicimos en Puebla, unas compañeras que estaban trabajando esos temas de feminicidios y trata de mujeres en esta parte, no creo que es Tlaxcala, no Puebla, planteaban esta cuestión del crecimiento del trabajo de las mujeres en las maquilas y el enojo de los hombres con eso. Entonces, en general hay un enojo, pero también hay mucha ignorancia de los hombres para relacionarse con las mujeres. Entonces, con mujeres empoderadas, con mujeres no obedientes, con mujeres que los van a cuestionar. Entonces, hay una crisis de los hombres que les impide estructural, política y cultural, económica y de relación con las mujeres, tanto de pareja, familiar, esposa, esposo, hermana, hermano, compañera de trabajo, compañero de trabajo, estudiante, mujer, profesor, hombre, académica, académico. O sea, en todos esos ámbitos, los hombres han demostrado una dificultad desde hace como unos 30, 40 años que están estos temas de reflexión sobre los hombres para relacionarse con las mujeres que están en un proceso de empoderamiento. Claro. Entonces, pues estamos en esa problemática, estimada Claudia. ¿Y dirías que hay una cuestión ahí? Bueno, ¿algún comentario, algo que quieran resaltar de esto que acabamos de escuchar? Pues propiamente sobre las violencias hacia las mujeres, ¿no? Me enredé ahora para ya. Ay, yo te quería pedir algo y de Dime. pronto la referencia del video, como para Claro poderlo que ver sí. completo, porque sí son planteamientos como, o sea, desde otro lugar. Me agrada ver como parte de las construcciones de los feminismos en un hombre y pues desde ese lugar. Entonces, además me serviría un montón de material de trabajo. Yo soy también profe, entonces con estudiantes que están, claro que son profesionales que se están formando y no los podemos seguir formando en esa misma relación de poder permanente. Entonces me parece como un material muy interesante y que tiene unas reflexiones que creo que podríamos analizar las tres causas una por una, en una sesión entera una causa, en otra sesión entera la otra, y cómo nosotras también a veces hacemos parte del juego del poder. Esas tres, ¿cuáles serían, Natalia? Porque no. Las que nos estaba nombrando pues el tema de las crisis económicas y la Ah, competencia ya, también por los asuntos de los ya. espacios laborales, es un tema muy de base social, las desigualdades, Sí, sí, sí. el de la dificultad de relacionarse con mujeres que no somos obedientes, Ujú, ni lo ujú. queremos ser. Bueno, y no me acuerdo la otra que estaba en el medio.
pues la crisis de la masculinidad, ¿no? Ajá. Que mencionaba, pues, que tiene que ver también como con el mundo productivo, entiendo yo. No Ah, sé sí. Ujú, qué era esto, sí. ¿sí? Como el que no hay suficientes puestos de trabajo o suficientes oportunidades. ¿M? Y sobre todo el trabajo físico, porque el plus, digamos, de los hombres siempre era la fuerza física, ¿no? Y en la medida en que eso ha dejado de ser un valor social, entonces no se ha encontrado hacia dónde llevar esa cualidad o esa capacidad de la masculinidad, eh, porque no se sabe encauzar sino hacia el ejercicio de poder y de violencia, ¿no? Y de control. Mm. Entonces, pues, claro, con el mayor gusto yo te comparto, en el grupo puedo poner ahí el enlace para que veas el video. Muchas Eh, gracias. a mí me ha alegrado un montón conocer la propuesta de Hombres por la Equidad, porque ellos abiertamente siempre se presentan como una propuesta crítica a la masculinidad feminista, que no va por las nuevas masculinidades. Y eso ya marca también como un derrotero de conceptos con los que se puede trabajar, ¿no? Eh, que me parece interesante compartirlos, porque generalmente se piensa, bueno, los hombres no pueden ser feministas. Ese es un prejuicio, ¿no? Eh, y en segundo lugar, para el trabajo con hombres, se necesita solamente hombres que estén hablando de sí mismos, de la problemática suya, que es un poco lo que plantean las nuevas masculinidades. Y aquí ya, pues uno ve otro horizonte muy distinto. Los referentes son muy diferentes porque es como, venga, veamos en todo lo que han dicho las mujeres, en todo lo que ha propuesto el feminismo, cómo entramos los hombres también. De qué manera, cuando hablamos de las relaciones de género, pues sí nos involucra, sí nos toca. Y que venimos de un rol, pues que no nos satisface, o por lo menos no nos permite seguir realizando un proceso de revisión o de transformación, pero sí podemos encontrar otra forma, otra manera de relacionarnos desde pues una mirada más equitativa, ¿no? Más igualitaria. Y esto es más cercano también a una postura política mucho más democrática. Entonces, eso distancia y también pues va creando como grupos que más adelante espero que los podamos analizar, porque son hombres los que han estado respaldando y fomentando pues estos nuevos liderazgos masculinos de reacción precisamente a lo que venían haciendo las mujeres y el movimiento feminista. Entonces no es gratuito Milei, Bolsonaro en Brasil, Trump ahora en México, en Estados Unidos, como manifestación también un poco de esa postura de algunos grupos masculinos eh, que se han reafirmado es en nosotros nacemos siendo hombres y esto es algo incuestionable y la fuerza y la violencia son nuestra identidad. Esa es como la postura, digamos, esencialista, muy distante de una postura crítica, donde al contrario, la pregunta para los hombres sería, ¿podemos ser los hombres distintos y no solamente violentos? Para ser hombre hay que ser violento.
pues creemos algunos que no. Ese es como el planteamiento. Entonces, bueno, con el mayor gusto. Y si quieren compartir algo más, alguna otra idea, me gustaría mucho, pues que si les interesa avanzar, pues como en esta eh, conversación sobre los hombres o cómo intervenir a los hombres o cómo trabajar temas de género con los hombres, pudiéramos en la próxima oportunidad mirar un poco cómo es el proceso de formación de los hombres, de socialización, de niño a formarse hombre en las diferentes etapas, cómo se dan también ciertas formas y ciertos mecanismos que son los que permiten afianzar esa identidad. Ahí cuenta mucho los grupos, cuenta mucho la validación, la necesidad del reconocimiento de los otros. Los hombres somos adictos al reconocimiento, totalmente. Cuenta mucho la violencia aprendida como juego, porque eso hace parte de la socialización. Y fenómenos que se dan mucho ahora y que de pronto a quienes trabajan en educación les puede llamar más la atención, como son la pornificación, o sea, los hombres formados en una identidad de género a partir del porno, porque es así como se viene dando, y cómo esto lleva también a prácticas de violencia cada vez más complejas y sofisticadas, mm, que pues, van como por otra vía distinta a la que quisiéramos de la revisión del machismo. Entonces, pues eso sería. ¿Cómo les parece hasta el momento este ejercicio? Si quieren decir algo ya de cierre antes de despedirnos, pues bienvenido. Yo estoy muy agradecido y me complace porque pues de hablar solo, que era lo que venía haciendo, emitir y esperar a tener con quien intercambiar las ideas, pues ya eh, es algo muy satisfactorio. Entonces les agradezco también su presencia, su disposición. Espero que les motive, pues, como para que podamos continuar en una próxima también conversando sobre estos temas. Mauricio, yo Mauricio, de quisiera... mi parte, Ah, adelante, adelante, que yo ya hablé ahorita. gracias. Eh, agradecida por el espacio, agradecida por abrir este espacio, por atreverte a hablar sobre este tema y de verdad que es mucho, mucho por aprender, por discernir, por tratar de entender y sí me gustaría seguir participando de estos espacios. Gracias, Patricia. Pues muy bienvenida y me alegra un montón, pues, que más allá de la amistad que hemos mantenido, podamos también, pues, eso, seguir enriqueciendo el conocimiento y el intercambio de experiencias sobre estos temas. Claro que sí, muchas gracias, Bueno, bendiciones. gracias. Natalia, ¿ibas a Ay, bueno, comentar algo? sí, pues también como en ese sentido de Patricia, como de agradecer el espacio y pues también como darte las gracias porque la verdad desde los feminismos, que no, pues yo no soy radical en mi postura ni separatista. Los pocos hombres con los que he podido tener alguna conversación que trabajan nuevas masculinidades, hay unos temas muy complejos ahí, incómodos. No Ujú. son pares tampoco. Y yo simplemente, pues, incluso yo no, en todos los espacios, yo no me presento como una mujer feminista, normalmente no lo hago, pues no es algo relevante para mi socialización, pero sí en mi formación permanente. Entonces, tener un espacio con alguien como tú, tener un par, o sea, estamos hablando desde otro lugar, muy, muy desde esa parte como democrática,
es muy, muy relevante, me parece muy valioso y también pues agradecerte hablarnos sobre hombres por la equidad porque creo que es un espacio distinto, pues no creo que haya algo construido similar acá en Colombia y pues es muy Ah, bueno, valioso que tú lo estés tratando de construir. Me genera preguntas que no hayan más hombres acá, pero no pasa nada, yo creo que eso se va conformando y agradezco que sea un espacio abierto para mujeres, porque pues ese separatismo tampoco nos va a llevar a ningún lado sí, así es. donde se validan en los unos y los otros, se validan un montón de cosas que yo a veces digo, no, tampoco nos validemos todo eso, pero bueno, ya serán otras conversaciones y pues en ese agradecimiento también preguntarte si pues, dónde se puede conseguir tu libro, porque me interesaría mucho pues como poderlo leer. Ah, claro, Natalia. Pues mira, yo lo tengo puesto, lo más fácil, porque pues estás en Medellín, es la librería virtual de Busca Libre. Ah, bueno, Creo listo, yo lo que allí lo pediría. puedes encontrar y Ok, te llegan 2 días, o sea, ¿sí? Porque yo también tengo ejemplares, pero es un poco más complejo hacértelo llegar, ¿sí? Entonces, listo. pues me cuentas, sin embargo, si lo puedes encontrar en Busca Libre. Y pues buenísimo, buenísimo, sí. Después podemos incluir algún tema del libro como para que también lo trabajemos dentro de la reflexión en este grupo, ¿no? Claro que sí. Ujú. Muchas Bueno, gracias. y me alegra un montón también que hayas estado aquí acompañando porque esa claridad conceptual que yo creo que es importantísima para el trabajo de género con los hombres es súper importante. O sea, es lo que nos falta, precisamente. ¿Sí? Los hombres no tenemos identidad de género. O sea, la tenemos, pero no somos capaces de elaborar conceptualmente. Ujú, Y creo que en eso pues hay mucho por aprender y pues siempre son bien recibidos esos aportes que nos permiten entender mejor algunos aspectos, ¿no? Mm. Listo, bueno. Pues muchísimas gracias y estaremos ahí en la comunicación. La intención pues es que el próximo miércoles volviéramos a reunirnos así un par de horas y el tema pues ya sería ver esos procesos de socialización de los hombres, cómo se va formando la masculinidad, ¿no? Eh, en el segundo capítulo del libro, pues es como maluco no citarse a sí mismo, pero quiero rescatarlo por si tienen la posibilidad de verlo, que es, el título es, para no decirlo mal, es ¿Y cómo un varón se convierte en macho? Es precisamente eso, ¿no? Lo que va permitiendo que un niño con la identidad masculina pues se convierta en un macho, simplemente. ¿Vale? Entonces, vale, muchas gracias. ahí estaremos en la comunicación. Buenas Ok. noches. Buenas noches, Patricia. Hasta luego, Vivi. Vivi nos Gracias, quedó. buenas noches. Ah, bueno, Buenas no, sí, noches. estás por ahí. Bueno, un abrazo. Buenas noches.